Presidenta, buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre la resolución de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sí. para la promoción de la elección. Ya podemos hablar. 1 de junio hay que ir a votar por jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la Corte. Ya vamos a poder informar nuevamente. La próxima semana es Semana Santa, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. ¿Habrá mañaneras? Del lunes, martes y miércoles. Les vamos a dar vacaciones jueves, viernes, sábado. Entonces ya podemos hablar de eso, ya podemos explicar aquí cómo son las boletas, cómo puede votar la gente. Y ahorita que termines de preguntar vamos a volver a pasar el spot de que ya nuevamente permitió el tribunal que pudiera pasar en televisión y en redes sociales invitando a participar. Esa es precisamente la pregunta sobre los spots. ¿Cuál es el plan? Digo, aparte de poderlo hablar aquí libremente en la conferencia mañanera del pueblo, ¿qué más se plantea por parte del gobierno federal para difundir, para invitar a la gente a votar el 1 de junio? Lo que sí se puede hacer es utilizar los tiempos del gobierno federal para promover la participación. No podemos invitar a votar por uno o por otro, sino promover el 1 de junio. Lo que no podemos es destinar recursos públicos adicionales para la promoción, sino sencillamente pues que la presidenta pueda hablar de eso en la mañanera o algún servidor público pueda hablar de ello. Pero no podemos destinar recursos públicos adicionales, que no sea el tiempo oficial que tenemos en la televisión para su promoción. Se puede subir a una red social, pero no se puede pautar, no se puede pagar a la red social para que, sino sencillamente los tiempos oficiales. ¿Qué más? ¿Se explicaría aquí a detalle sobre, porque hay muchas preguntas al respecto sobre los funcionarios que pueden hablar, que no pueden hablar, a nivel solo promoción del voto, como bien lo dice usted, Presidenta? Sí podemos explicarlo. Vamos a pedirle a Rosa Isela que venga a explicarlo mañana, mañana es viernes, ¿no? Le decimos que mañana venga a explicar la resolución y qué se puede y qué no se puede, y también otra vez, pues de una vez, cómo son las boletas para ejercer el voto. Bien, Presidenta. Preguntarle también sobre la liberación de Ernesto Fonseca. Hay algunas notas que dicen que la DEA aún, o Estados Unidos pide la deportación incluso a pesar de la edad. El señor ya tiene 95 años. ¿Qué información tiene usted, Presidenta? No tengo conocimiento de que la DEA esté pidiendo algo así o alguna de las agencias de Estados Unidos. Hoy pregunté en el gabinete y lo que me plantearon pues es que se cumplió su condena. No sé en qué año le habían dado prisión domiciliaria, pues el señor tiene 95 años creo, y hasta ahora pues permanece en su casa. Pero fue que se cumplió su condena, no hubo aquí sin ninguna otra cosa. Y no tengo conocimiento de que se esté pidiendo por parte de una agencia. Preguntamos y les comentamos. Bien, en realidad ni es una agencia, sería el Departamento de Justicia, no supongo. Muy bien, Presidenta. Por otro lado, preguntarle, Presidenta, sobre el tema de las mineras. Hay huelgas al respecto y en este sentido está le quisiera señalar la de Cananea Sonora, Sombreret Zacatecas y Tasco Guerrero. El tema aquí es que se acusa, se señala por parte de los sindicatos el mal actuar de tribunales. Digo, esto también desemboca nuevamente en lo que tiene que ver con jueces, con todo esto, y que incluso se señala a ciertas empresas que tienen este control de las minas, concesiones, donde no dan avance para la resolución de este tipo de huelgas. Incluso aquí mismo le había planteado hace semanas sobre el tema de Tizapa también, de una huelga aquí en el Estado de México. Preguntarle en este sentido
¿Qué información tiene sobre estas huelgas? Si la Secretaría del Trabajo tiene contacto, digo, dentro de sus propias funciones y alcances, la Secretaría del Trabajo en torno a estas huelgas pues de los mineros, principalmente, que son los afectados. Incluso hay una afectación, por ejemplo, en la tierra, digo, en torno al tema minero, de una comunidad en Guerrero, Carrizalillo, donde se está reclamando pues los daños que está dejando una minera canadiense. Esto incluso lo tiene la Procuraduría Agraria en torno a estos daños. Todo esto, primero, en el tema de las huelgas, ¿qué se tiene al respecto, Presidenta? Si la Secretaría del Trabajo tendrá alguna información de en qué momento nos encontramos en ese sentido. El otro, la propia coyuntura del TEMEC y de la negociación, pudiera entrar este tipo de situaciones de las mineras a revisión de los daños ambientales que terminan teniendo pues nuestro país, y además no solamente el daño ambiental, las consecuencias para las propias comunidades que terminan siendo devastadas y también devastadas en su salud. Hay un grupo de trabajo que coordina la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela, en donde participa la Secretaría del Trabajo, Marat, para tratar de llegar a un acuerdo para la huelga de Cananea y las otras dos minas que están involucradas también. Evidentemente nosotros lo que buscamos pues es apoyar a los trabajadores y que haya un acuerdo justo para las y los trabajadores, principalmente los trabajadores en este caso, porque son mineros la mayoría hombres. Entonces hay un grupo de trabajo en la idea de que se pueda levantar la huelga y que pueda nuevamente trabajar, pero que se garantice pues todo lo que tiene que ver con los trabajadores mineros. Tienen conocimiento el sindicato, tienen conocimiento otros trabajadores que no necesariamente están vinculados con el sindicato minero. Entonces se está trabajando en eso y la idea es poder resolverlo para beneficio de los trabajadores. En el segundo tema, que son los impactos ambientales, también hay un grupo de trabajo, en particular sobre el caso del río Sonora, que ustedes saben pues que es también un caso que ya lleva mucho tiempo y que se está buscando también resolverlo para beneficio de la población, que es fundamental porque la minería usa pues tóxicos muy importantes para su explotación y tiene que haber tratamiento de esos tóxicos y una característica de manejo para que no le haga daño a la población que está alrededor. Entonces, en este otro caso también se está buscando resolver el problema para beneficio de la gente. Ese es el otro caso. Y en general, la Semarnat pues está revisando todas las explotaciones mineras, aquellas que tienen que iniciar su proceso de restauración, porque todas deben iniciar un proceso de restauración, que lo inicien, y aquellas que no están haciendo un buen manejo, pues también que se revisen. Entonces se está trabajando integralmente y esperemos que haya pues pronto un acuerdo, un arreglo para que estas huelgas que llevan ya mucho tiempo puedan resolverse. En estos casos, perdón, olvidaba dos en particular. ¿El caso de AMSA también se está revisando, Presidente? También se está revisando AMSA. AMSA, ahí el problema pues fue un acto de corrupción tremenda. Así es. Y pues quien era dueño de AMSA, de hecho está en los Estados Unidos, no pagó lo que tenía que pagar. Entonces se fue a quiebra, sí, ¿verdad? Esa quiebra, tú que sabes de eso, bien, Raquel. Y hay un proceso en un juzgado para ver también cómo se resuelve. ¿Qué buscamos nosotros? Primero, que se resuelva pronto. Segundo, que los primeros que sean pagados de manera justa son los trabajadores en este proceso, porque después los acreedores. Y también se tiene que resolver pues quién va a adquirir los activos todavía de esta empresa para echar a andar
Entonces, en ese proceso también hay grupos de trabajo, ahí está coordinado por la Secretaría de Hacienda, aunque también está el secretario del Trabajo, buscando que incluso el gobernador de Coahuila pues está obviamente muy interesado en que se resuelva este problema, que es una pena que, primero, que tantos trabajadores con tanto sufrimiento por no estar trabajando, y segundo, pues lo que significa tener un lugar tan simbólico que esté parado. Entonces, se están buscando las mejores condiciones para echar a andar esa, porque es desde la mina hasta la producción de acero, y con ese mecanismo, por lo menos es lo que se le planteó es una jueza quien lleva el caso, que primero los trabajadores y después todo lo demás. Entonces está en ese proceso y sí hay un grupo de trabajo, y en este caso lo coordina la Secretaría de Hacienda. También hay un caso, presidenta, en tema minero, o bueno, que sí que tiene que ver con la explotación, es en Gómez Palacio Durango, en la comarca, en la zona de la comarca lagunera, es una zona conurbada de Torreón, Gómez y Lerdo, donde existe cerros de mármol, en donde viven aproximadamente entre 3 y 4 mil familias, y hay molinos de piedra de mármol para hacer el pegazulejo. Pero en este proceso, que quien lo tiene a cargo es una empresa canadiense, se trabaja en horas de día 10% de su capacidad, pero en la noche al 100%. Entonces, esto es una contaminación que está afectando gravemente. Eso es lo que reportan ahí en esta comunidad. Presidenta, no sé si se pudiera también revisar este caso. Sí, por supuesto. Y las mineras tienen que cumplir con todos los requisitos ambientales de la explotación minera actual. Recuerdo un caso pues muy especial, que es el de el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Sí. Incluso nos tocó participar en ese movimiento, porque prácticamente desapareció el cerro, que es el símbolo del escudo de San Luis, y fue una minera canadiense, que además ahora creo que ya terminó la explotación y se quiere ir sin la remediación ambiental. Entonces, siempre hemos planteado a Canadá, pues lo que hacen en Canadá y los requisitos ambientales pues también tienen que cumplirlos en México. Las empresas canadienses que pues recibieron muchas de las concesiones de mineras en el país. Entonces, sí revisamos, le pedimos a Semarnat particularmente que revise el caso. ¿Y de la demás información se pudiera proveer sobre el avance de las negociaciones cómo van con los sindicatos? Sí, por supuesto. O les pedimos que vengan hay alguna parte pues que tiene que ser todavía resguardada, ¿no? Que no se puede abrir, pero en general pues sí hay grupos de trabajo que están buscando atender, solucionar y poner primero a los trabajadores. Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenos días. Luis Fernando Salas, de Astillero Informa. El día de ayer, el periodista Iván Grillo publicó una nota diciendo que el gobierno de Estados Unidos tiene 100 objetivos prioritarios relacionados con el crimen organizado, y de los cuales ya fueron entregados pues 29, esos 29 capos que fueron entregados el pasado 27 de febrero. El periodista dice que ahorita se tiene contemplado una nueva entrega de 40 personas relacionadas igual al Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos el Cuini, presunto cerebro financiero de este grupo delictivo. Preguntarle si nos podría confirmar esta información, y en caso de que sí, ¿qué personajes serían los que se tienen contemplados, presidenta? Fíjense que hubo una declaración, a ver si la encuentran, del Departamento de Estado, del secretario del Departamento de Estado, de Marco Rubio, hablando de los jueces en México. A ver si la encuentran por ahí, si tienen la traducción o la nota. ¿Qué es lo que pasa? Hay juicios de extradición y muchos de estos delincuentes se amparan. Un caso que menciona incluso Marco Rubio es el amparo viene porque supuestamente no era la identidad de la persona. En el caso de estas 29 personas, el Consejo de Seguridad optó por otra opción que existe, que no es la extradición normal, que está todo dentro de la ley. Entonces,
son excepciones extraordinarias. Lo que queremos es que funcione el Poder Judicial y que no proteja a personajes como estos. Entonces, que si hay juicio de extradición y se decide la extradición, claro que todo el mundo tiene derecho a sus garantías individuales o sus derechos humanos. Pero cuando hay casos en que hay evidente una corrupción, pues lo que queremos ahora con el nuevo Poder Judicial es que no haya estos casos. Incluso ahora, por cualquier amenaza que puedan recibir de algún miembro de la delincuencia organizada, pues están los jueces sin rostro que fueron aprobados por la reforma constitucional. Y hay listas desde hace tiempo de personas que piden su extradición y se revisa. ¿De si se tienen contempladas estas 40 personas? Pues eso lo tiene que informar el Consejo de Seguridad y pues todo el proceso que se sigue. Okay. No es que la presidenta ordene, no, es un proceso que se debe seguir. Okay. Gracias, presidenta. En otro tema, el día de ayer la senadora Andrea Chávez dijo que estaba de acuerdo con su postura de que ya no se iba a adelantar a esta autopromoción para la gubernatura de Chihuahua. Usted dijo que enviaría pues una carta a la dirigencia de Morena, preguntarle si también tiene considerado enviar otra sugerencia a la dirigencia del partido por ciertas inconformidades que causan al interior del movimiento e incluso en la ciudadanía en general, como lo podrían ser las incorporaciones de Miguel Ángel Yunes, Alejandro Murat u otros personajes que son mal vistos al interior de Morena, presidenta. Hay una dirección en Morena y Luisa María Alcalde es una muy buena dirigente y ella junto con las propias instituciones de Morena pues tienen que resolver muchas cosas. No tengo por qué yo no soy la dirigente de Morena, yo soy presidenta de la República. Sí creo que en particular para ciertos temas vale la pena recordar pues nuestros principios. Entonces, por eso la carta que voy a enviar tiene que ver con dos temas, tres temas principales. El primero, que Morena, y también ahí está el presidente del Consejo, que es el gobernador Durazo, que también dijo que vale la pena hacer esto. Pero uno, es que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos, particularmente a gobernador o gobernadora, aunque también pues todos los cargos de elección popular, para el 2027. Cuando fui candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan, entonces no se llamaban alcaldías, todavía se llamaban jefatura delegacional. Y así nos decía el presidente López Obrador cuando era presidente. A cualquiera que fuera a ser candidato decía, recuerda que lo más importante son unos buenos zapatos y un morral para que pongas tus volantes y te vayas a tocar casa por casa. Así yo hice mi campaña a la jefatura delegacional de Tlalpan y después a la jefatura de gobierno de la ciudad. Y ya en la presidencia pues ya no toqué casa por casa, pero sí fui lo más que pude pueblo por pueblo, a informar, a decir lo que estábamos haciendo. Entonces, esa mística del casa por casa pues tiene que recuperarse para todos aquellos que quieran ser o quieran optar por un puesto de elección popular. Primero, porque es lo más eficaz, y segundo, porque no se requiere tanto dinero para andar haciendo esas cosas, sino esencialmente la voluntad de la persona. Y la otra muy importante es que pues, se cuiden los tiempos también, ¿no? Y que haya reglas claras para todos. Entonces ese es un tema. El segundo tema es cómo debemos ser los que venimos del movimiento de transformación. Nosotros tenemos que comportarnos, como decía Juárez, en la justa medianía. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública, ni andar en camionetotas, ni en…
Claro que, por ejemplo, yo uso una camioneta del gobierno para andar en las carreteras, ¿no? Cuando estoy en la ciudad uso un carrito. Cuando voy en la carretera, pues por seguridad usamos las otras camionetas que existen. Pero esta cosa de la persona que llega con no sé cuántos guaruras, pues no, eso no va con nosotros. Claro, eres secretario de seguridad, eres fiscal, o tienes alguna amenaza, bueno, pues entonces sí, ¿verdad? Pero si no, ¿qué es eso de andar con no sé cuántos guaruras y ahora ir bueno, ya no voy a seguir. Todas esas cosas que cuestan carísimo, pues. Y la ropa de marca y el no sé qué. No, nosotros venimos de un movimiento popular, porque además el pueblo en algún momento va a decir, pues no, yo no voté por eso, porque hoy está más consciente que nunca. Entonces, el segundo tiene que ver con cómo debemos ser quienes somos servidores y servidoras públicas de este movimiento. Y el tercero, el tema del nepotismo. O sea, ya salió la reforma constitucional de que el nepotismo es, o sea, no puede ser hijo, hermano, primo, candidato de alguien que deja un puesto de elección popular. Eso quedó hasta el 2030, porque había pues, quien no estaba de acuerdo que fuera en el 27. Pero la presidenta de Morena dijo, y está en los estatutos, que en el caso de Morena será desde el 27, y sería muy bueno que se ratificara en un Consejo Nacional, que en efecto no va a haber candidatos hermanos, primos, sobrinos, tíos, hermanos, esposas, como está en la Constitución para el 2030, pero para el 2027. Entonces la carta tiene que ver con eso y es una reconstrucción de dónde venimos, de pues lo que ha sido el pensamiento de la austeridad republicana y del no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Nosotros somos el movimiento de transformación, si no el más importante del mundo, de los más importantes del mundo. Somos una referencia internacional y lo más importante para nuestro pueblo. Entonces nosotros dijimos siempre en nuestros principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y tiene que ver con eso. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Esa es nuestra esencia, nuestros principios, nuestra causa, la causa de la transformación para el bienestar del pueblo. Toda la otra parafernalia del poder, no. Ese es el militante de nuestro movimiento, aunque estemos de licencia por tener un puesto público. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, sobre la crítica al interior de este movimiento, que es uno de los más importantes del mundo. Hay dos clases de crítica, Presidenta. La crítica que está justificada, que se hace con datos duros y que siempre se ha hecho independientemente el gobierno en turno, y la crítica que es destructiva, que pues no parece ver nada bueno y que incluso se puede ver como una crítica golpeadora. Cuando se hace una crítica desde la parte genuina, siempre se dice que se le está haciendo el juego a la derecha. Y ejemplo de eso fue lo que pasó justamente con el tema de Andrea Chávez, porque el Monero Hernández, que es uno de los mejores caricaturistas de este país y que es afín a este gobierno, cuando ejerció la crítica contra Andrea Chávez diciendo que su autopromoción era inmoral, recibió un linchamiento mediático diciendo que ya se había corrompido, que ya le estaba haciendo el juego a la derecha. Entonces preguntarle, Presidenta, ¿usted cómo diferencia entre esas dos clases de críticas? Los principios. Ajá, pero ¿qué tan necesaria es la autocrítica? Hay un capítulo muy bueno que lo he mencionado aquí varias veces, del libro Gracias del presidente López Obrador, que cuenta cómo fue cuando él fue presidente del entonces PRD, ya desaparecido
Morena se forma ya como partido político en el 2014, antes fue como asociación civil. Pero cuando él fue presidente del entonces PRD, a él le toca vivir varias cosas. Y él es de los que llega a la presidencia del PRD y él es el que dice, tenemos que comportarnos y ser distintos. Y ese capítulo habla de eso y también habla de las alianzas. También con relación a los moneros, una de las últimas entrevistas que dio el presidente López Obrador fue ahí en el Chamuco. También vale la pena escucharla de nuevo, porque ahí se habla de las alianzas, de la importancia, de cómo, por ejemplo, la primera vez que gana el PRD una gubernatura con Ricardo Monreal en Zacatecas, cómo se dio todo eso y por qué se da como se da. Entonces vale mucho la pena, porque al final siempre son los principios los que deben prevalecer, pero también la eficacia política. Entonces, ¿es una línea especial? Pues sí, es una línea especial, pero frente a todo, siempre los principios. ¿Y qué tan es necesario? Como en el gobierno, si negociamos con Estados Unidos, por decir algo, tienes una duda, siempre los principios. Pero yo no soy la presidenta de Morena. La presidenta de Morena es Luisa María y lo está haciendo muy bien, es una excelente compañera. Y ya pues ellos tienen que resolver muchas cosas de la vida cotidiana, yo a eso ya no me meto. Pero, y no es un asunto tampoco en particular por nuestra compañera senadora de Chihuahua, es en general. Es decir, pues soy presidenta, pero vengo de este movimiento y vengo de una lucha social de hace muchos años. Entonces hay que recordar siempre de dónde venimos para no olvidar a dónde vamos, Sí. o no equivocarnos. Sí, efectivamente usted como presidenta parece que sirve como una brújula moral incluso para este movimiento. No. Entonces, es recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué llegamos? Nosotros no llegamos porque nos puso alguien. Llegamos porque el pueblo de México votó por nosotros. Pero además venimos de un movimiento de transformación. Y en la presidencia continúa el movimiento de transformación. Es una continuación de la lucha que emprendimos desde hace años. No es que ahora ya llegamos y ya se nos olvidó el pasado, pues no. Entonces, para nosotros, por el bien de todos, primero los pobres. Y para usted también es necesaria la autocrítica al interior de su movimiento, ¿no? Para enriquecer el Pero debate público. yo no soy presidenta de Morena, repito. O sea, cuando veo cosas que están pasando como esta, pues me parece que una humilde opinión puede servir. Muchas gracias, presidente. Así es, amigos, como terminaron de escuchar este anuncio que dio la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 10 de abril del 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum celebra que ya se pueda promover la elección judicial. La presidenta de México reaccionó a la resolución del Tribunal Electoral que autoriza a funcionarios e instituciones informar sobre la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio. Y también esto pedirá la presidenta de México en la carta que enviará a Morena por campañas adelantadas. La presidenta adelantó que en la carta que enviará a Luisa María Alcalde pedirá que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos a gobernador a cargos de elección popular en el 2027. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y deja la manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. Que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima.